¿Cómo están mis estimados amigos? Aquí retornando para dar una revisión a la resolución ministerial número 531 del año 2021, cual aprueba pues el documento normativo disposiciones para el retorno de la presencialidad y o semipresencialidad, así como para la prestación del servicio educativo para el año escolar 2022. Veamos qué nos trae esta norma. Indudablemente es grande, pero vamos a revisar las partes más importantes y estar informado cómo va a funcionar el año escolar 2022. Aquí vamos a leer sobre las características de la nueva escuela y nos dice que son las siguientes: centralidad en el bienestar del estudiante. Esto pues implica que todo lo que hagamos en las instituciones educativas tienen como objetivo contribuir el bienestar del estudiante. Por lo tanto, debemos actuar siempre en función de la información que permita conocer las características, las necesidades y las condiciones de nuestros estudiantes en el desarrollo de su vida, ¿no? Y en la familia. Entonces, prácticamente lo que tenemos que hacer es un diagnóstico situacional. También va a tener énfasis en el soporte socioemocional. Se está pidiendo que el año 2022 enfaticemos esto porque los estudiantes, si no están tranquilos, no va a haber aprendizaje. Por lo tanto, debemos promover que el desarrollo y consolidación de una imagen positiva de sí mismo, es decir, elevar su autoestima, elevar la confianza en sus posibilidades y su esfuerzo frente a diversos escenarios de aprendizaje, tanto ya sea presencial, semipresencial, ¿no? Motivándolo siempre a seguir aprendiendo. Recuerden que el año 2020 y 2021 ninguno repite. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que complete sus aprendizajes y se nivele en el desarrollo de sus competencias para el grado que le corresponde. Centralizado en la valoración y atención a la diversidad. Entonces, esto pues se reconoce que todos los estudiantes tienen aprendizajes distintos y de formas diversas de aprender. Aún así no hayan participado en clases virtuales durante el año 2020 y 2021, ellos han aprendido en la interacción en el lugar donde han permanecido y por lo tanto tenemos que evaluarle y, como dice aquí, ¿no?, tenemos que darle oportunidad de desarrollar al máximo sus potencialidades y avancen en el desarrollo de sus competencias a partir de lo que actualmente se encuentra. Y lo que se quiere es que no interrumpan y no abandonen sus estudios, ¿no? Entonces, tenemos que garantizar que continúen con sus estudios de acuerdo al grado que le corresponde. Centralizado también en la evaluación formativa para la mejora. Recuerden que la evaluación ha tenido un rumbo diferente, ya no se enfatiza la calificación de notas. Lo que se enfatiza con la evaluación formativa es detectar las debilidades, lo que le falta al estudiante para que pueda completar sus competencias. Entonces, en base a ello, tenemos que programar experiencias de aprendizaje. Por ello, debemos conocer el nivel real de aprendizaje de nuestros estudiantes para la toma de decisiones informadas que ayuden a reconocer las fortalezas, superar las dificultades y brindar los apoyos. En otras palabras, realizar la retroalimentación. También está enfatizando el proceso de enseñanza y aprendizaje híbridos, que quiere decir que tenemos que realizar experiencias de aprendizaje utilizando momentos presenciales y momentos a distancia. Una sola experiencia de aprendizaje debe trabajarse en ambas situaciones. Veamos en cuanto a la calendarización. Aquí nos dice que desde el 3 de enero todo el personal directivo, administrativo y todos deben
estar de manera presencial en nuestras instituciones educativas, iniciando, ¿no? Además nos dice que durante los meses de enero y febrero todas las instituciones educativas podrán hacer uso de los espacios que tienen, ya sea los patios, los campos deportivos, para el desarrollo de actividades artísticas, deportivas, lúdicas y de recuperación de aprendizajes. Y el año 2022 va a ser tan similar que el año 2021, es decir, va a tener 3 vacaciones nuestros estudiantes, y esas vacaciones serán pues semanas de jornada pedagógica para los maestros, ¿no? Para que hagan reajustes en el trabajo, análisis y reflexiones sobre las estrategias de desarrollo de las experiencias de aprendizaje. Entonces son similar, ¿no? Y el primer bloque de la semana de gestión tenemos 2 semanas que está pues del 1 de marzo al 11 de marzo. 2 semanas de gestión, inicia el año escolar 2022. Y los estudiantes ingresan a partir del 14 de marzo y al 13 de mayo sería el primer bimestre, ¿no? Que va a tener 9 semanas. Y luego de esas 9 semanas salen de vacaciones una semana, ¿no? Nuestros estudiantes del 16 de mayo al 20 de mayo. Aquí ya tienen la primera semana de vacaciones. Luego, después de las vacaciones, entran al segundo bimestre, que sería del 23 de mayo al 22 de julio. Todos los bimestres tienen 9 semanas. Y luego de ellos salen de vacaciones 2 semanas, del 25 de julio al 5 de agosto, ¿no? Y luego entran al tercer bimestre, que sería del 8 de agosto al 7 de octubre, y de ahí salen, por último, una semana de vacaciones del 10 de octubre al 14 de octubre nuestros estudiantes. El cuarto bimestre coincidiría del 17 de octubre al 16 de diciembre, que culminaría las clases. Como ven, 4 bimestres, y todos los bimestres estarían conformados por 9 semanas. Y finalmente, del 19 de diciembre al 30 de diciembre ya son semanas de gestión, finalización del año escolar 2022. Nos dice que esa calendarización es para los colegios estatales. En caso de las instituciones educativas privadas, se organizan sobre la base de sus requerimientos y realidades particulares. Pueden hacer uso, ¿no?, como referencia a esta calendarización. Veamos sobre las condiciones de retorno al servicio educativo presencial o semipresencial. En cuanto a las condiciones de bioseguridad, mira, aquí nos resaltan cómo debe estar nuestras instituciones educativas. Debe tener buena ventilación. Aquí debemos asegurar que todos los ambientes del local educativo tengan ventilación natural adecuada y se mantengan las ventanas y puertas abiertas para asegurar la circulación del aire. Y también nos recomiendan que es posible realizar estas actividades en espacios abiertos, es decir, podemos realizar clases en los patios, en los estadios, de repente colocando toldos, ¿no? Pedir a la municipalidad que nos colabore colocando toldos y podamos realizar clases al aire libre, es lo más recomendable. Después, ¿qué debe haber? Tiene que garantizarse el distanciamiento físico. Aquí nos está diciendo, debemos garantizar el distanciamiento físico de 1 metro. Entonces ya al menos ha reducido el distanciamiento físico. Recuerden que la norma anterior decía 1,5 metros. Ahora está pidiendo mínimo 1 metro de distanciamiento. Se debe calcular el aforo. Y con este distanciamiento de 1 metro, más o menos, nuestras aulas estarían acogiendo a 17 o 18 estudiantes. ¿Qué más debe tener? Se debe tener una organización de los espacios educativos. Con respecto al mobiliario, recuerden que la educación tradicional ya fue a la historia, entonces no podemos tenerlos a nuestros estudiantes sentados en filita, ¿no?, como lo tradicional. Lo que tenemos que hacer es formar siempre equipos de trabajo, ¿no? Aquí nos dan algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí con las mesas bipersonales, colocando 2 mesas bipersonales, podrían formar equipos de 2 estudiantes. Recuerden que estos equipos de 2 estudiantes hay que garantizar 1 metro, ¿no? 1 metro tiene este estudiante que está al frente del otro, de 1 metro de distancia. El otro equipo de la misma forma se va a encontrar a otro metro de distancia.
y formamos aquí equipos de 2 estudiantes, ¿no? Y aquí había que aclarar, también está prohibido que compartan materiales de los estudiantes, por lo tanto estos equipos es para el diálogo, ¿no? Para el trabajo, para intercambiar ideas, diálogos, ¿no? Entonces, para hacer interacciones, pero cada estudiante tiene que trabajar con su propio material. Ahora, otra forma, se puede hacer equipos de 3, ahí está, con 4 mesas bipersonales y colocamos ahí a los estudiantes siempre distanciados de 1 metro. Entonces, aquí hay en 4 mesas bipersonales, hay 3 estudiantes que están formando un equipo. Si la institución educativa tiene mesas unipersonales, también podemos formar equipos de 2, colocando 2 mesas unipersonales. Los directores, los docentes tenemos que garantizar en todo momento este distanciamiento de 1 metro como mínimo dentro del aula o en los espacios abiertos donde se trabaje. También las instituciones educativas deben garantizar la señalización. Nos dice que el local educativo debe encontrarse señalizado a fin de asegurar el cumplimiento del aforo máximo permitido, el distanciamiento físico, que es de 1 metro, la ventilación natural adecuada y el uso correcto de la mascarilla y el lavado o desinfección de manos. Se debe incluir las siguientes formas de señalización. Por ejemplo, nos dice que en las puertas de ingreso y salida de espacios cerrados, es decir, en todas las aulas, debe estar esta señalización, ¿no? Donde diga capacidad de aforo total permitido. Dirá pues, en el caso de las aulas, dirá aquí el aforo es máximo 18 estudiantes, ¿no? Lavado o desinfección de manos, recordar es la señalización que deben lavarse o desinfectarse las manos permanentemente. Recordarles el uso correcto de mascarillas. Recordarles que mantengan el distanciamiento físico de 1 metro. Recordarles la ventilación natural adecuada, que abran las ventanas, ¿no? Excepto, dice, esta ventilación podría omitirse en las zonas rurales donde haga bastante frío. Si realmente nos va a congelar, solo en esas situaciones se evitaría esta ventilación, ¿no? En los espacios comunes y al ingreso del local educativo igual tiene que estar rotulado, ¿no? Colocado estos avisos. En la puerta ingreso y salida del local educativo, en los puntos de acopios de desechos, también tenemos que colocarle bien señalizado nuestra institución educativa. Asimismo, debe haber guías en pisos y paredes de la distancia física a ser considerado. Eso quiere decir que debemos marcar, por ejemplo, en el patio también, ¿no? Puntos donde podrían establecerse siempre manteniendo la distancia de 1 metro, ¿ya? De 1 metro. O sea, en la hora de recreo no pueden los estudiantes juntarse, siempre tienen que mantener 1 metro. Entonces, habría que ser marcado también de los patios, de los lugares donde se sientan, tener marcado para que los estudiantes, si por obra se encuentra ese lugar, traten de ocupar el sitio marcado y que mantenga 1 metro de distanciamiento. En cuanto a la implementación de estaciones de lavado o desinfección de manos, nos dice que todas las instituciones educativas deben asegurar que cuenten con estaciones de lavado o desinfección de manos, que deberán ubicarse cerca de la puerta de ingreso. Entonces, con respecto a la estación de lavados, nos dice que el agua debe ser dispensada mediante chorro, ya sea a través de un caño u otro dispositivo adaptado. Hemos visto que en el mercado encontramos baldes adaptados con caño, ¿no? Pisas y sale a chorrito el agua y se puede lavar uno. Entonces, puede ser eso, ¿no? Además de ese dispositivo, debe estar en la mano ahí el jabón para lavarse y deben secarse con papel toalla, es decir, debemos garantizar que existe el papel toalla, una dotación de papel toalla permanente, ¿no? Y indudablemente un contenedor donde se va a colocar los desechos o papel toalla usado. En cuanto a la estación de desinfección de manos,
Puede ser, como les digo, estación lavado manos o estación desinfección de manos, o ambos, ¿no? O cualquiera de estos, tiene que contar la institución. Debe contar, dice, un dispensador de alcohol en gel o líquido al 70% de concentración. La ubicación del dispensador debe estar protegido del sol, donde no le caiga el sol. Podría estar en cada aula, eso sería lo ideal. Recuerden que todo este acondicionamiento que se haga en la institución educativa se va a tener que informar mediante la plataforma Simón desde el 15 de enero que entra en funcionamiento, ¿no?, hasta el inicio de las actividades escolares. Es decir, todas las instituciones educativas antes de iniciar deben informar y garantizar con evidencias estas condiciones, las que estamos leyendo, ¿no? Todas las condiciones que estamos viendo. Caso contrario, caerían en falta, y grave, por si acaso, señores directores. Veamos cómo va a ser el paso para el retorno a la presencialidad o semipresencialidad. Primero, el paso 1, debemos acondicionar las condiciones de bioseguridad de la institución o programa educativo. ¿Ya? Es lo primero. Entonces, el mes de enero, todos los directores se dedican a garantizar este acondicionamiento. Por lo tanto, se debe pedir a la UGEL que supervisen el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad en el mes de enero y febrero, ¿no? Una vez que ya esté listo, el director pide que supervise. El director indudablemente va a registrar luego la información sobre el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad en la plataforma Simón, ya hemos visto, hasta antes de iniciar las clases, si no estarían en falta. Paso 2, una vez que ya esté listo nuestra institución, elaboramos el plan anual de trabajo. Dice, para elaborar este plan de trabajo para el año 2022, vamos a tener que involucrar a las familias y a la comunidad en la elaboración del plan. Es decir, la participación de las familias está interesante. Entonces, cada institución y programa educativo elabora su plan anual de trabajo de manera regular, en la cual, aparte de las actividades que siempre colocábamos del desarrollo del PI, porque el PAT es una relación de actividades que se desarrolla de acuerdo al proyecto educativo institucional. Entonces, muy aparte de ello, vamos a incluir el funcionamiento del servicio presencial. Ahí vamos a poner o semipresencial o a distancia. Entonces tenemos que decir cómo va a funcionar el servicio presencial o el servicio semipresencial o a distancia, en qué horas, ¿no? Incluyendo la organización de las aulas. También entonces incluimos cómo va a estar organizado las aulas ahí, con un croquis, ¿no? Vamos a colocar en el pad. Igual, la relación de docentes que van a trabajar. Recuerden, señores directores, que los docentes tienen que firmar una ficha que está en esta norma, donde firman, ¿no?, para que no haya ningún inconveniente y pueda trabajar el docente de forma presencial, ¿no? Igual debe estar los horarios, cómo va a funcionar, si hay horarios diferenciados. De hecho, tiene que haber horarios diferenciados, porque no todos los estudiantes deben ingresar a la misma hora, sino tiene que ser más bien diferenciados, ¿no? Por ejemplo, por decir, los estudiantes de inicial ingresan a tal hora, los estudiantes de primaria a tal hora y los de secundaria a tal hora, sea diferenciado, ¿no? Hay que ver de que no se aglomeren a la hora de entrar y a la hora de salir, igual la salida diferenciado. Igual los grupos de recreos, ¿cómo va a ser? Igual diferenciados, ¿no? Tiene que ser diferenciados para poder controlarlos, que mantengan, por ejemplo, el metro de distanciamiento. Entonces, todo esto debe estar organizado en el plan anual de trabajo. En caso que los estudiantes no puedan asistir al servicio presencial, tenemos que también atenderlo de forma virtual, y por lo tanto debe estar establecido qué estudiante se va a atender en forma virtual y cómo va a ser la modalidad. Hay que planificar, ¿no?
Entonces, la institución o programa determina las características de servicio a distancia, cómo va a ser ese servicio a distancia. Y esto debe estar contemplado en el plan anual de trabajo. Una vez que ya hemos elaborado nuestro plan, pasaríamos al paso 3, el inicio del servicio educativo presencial o semipresencial, que iniciamos a partir del 1 de marzo. En sí, de acuerdo a la ley, es a partir del 12 de marzo, ¿no? Porque los docentes van a estar de vacaciones hasta el 1 de marzo. En cuanto a las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencia de los estudiantes, ¿qué nos dice? Nos dice que el desarrollo de procesos de aprendizaje exitoso están íntimamente relacionados con el desarrollo socioafectivo. Recuerden que se va a enfatizar el desarrollo socioafectivo. Si los niños no tienen la tranquilidad, la confianza, no van a aprender. Por eso se va a enfatizar en eso. Por lo tanto, es importante que todo actor educativo reconozca la importancia de la dimensión emocional en el proceso de aprendizaje y genere acciones que la fortalezcan como primer paso para la mejora de aprendizajes. Sobre las acciones pedagógicas para el desarrollo del año escolar en el marco de la emergencia educativa, tenemos lo más importante que nos dice tanto los estudiantes que están en el nivel esperado como los que no lo están, trabajarán en el desarrollo de las mismas competencias. Recuerden que vamos a tener estudiantes diversificados en el aula, porque algunos estudiantes no han asistido ni el 2020 ni el 2021 de repente en trabajo virtual. Unos han asistido, otros no, otros no han presentado ninguna evidencia, otros sí. Entonces hay una diversidad, pero todos se tiene que trabajar en el desarrollo de las competencias, partiendo de diferentes niveles. Entonces, el docente tiene que reconocer las necesidades de aprendizaje de su grupo de estudiantes. Hay que formar grupos de repente, ¿no? Estos necesitan más, estos necesitan menos, ¿no? Y hay que poner énfasis en aquellas en las que se observan mayor necesidad o dificultad. Con una sola experiencia de aprendizaje, no se va a realizar varias experiencias de aprendizaje. Con la misma experiencia de aprendizaje hay que tratar de nivelar a nuestros estudiantes. Entonces, durante el año se desarrollará, acciones para la consolidación de aprendizajes, ¿no? Y también se va a desarrollar acciones para recuperación en vacaciones de enero y febrero. La recuperación en vacaciones de febrero, recuerden que se está pidiendo de que haya voluntarios. Si es que hay voluntarios, va a tener la oportunidad el estudiante de poder realizar su carpeta de recuperación con ayuda del voluntario. Caso contrario, en forma autónoma. Y muchos otros no lo realizarán, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Y para la consolidación de marzo a diciembre, las cuales se describen a continuación. Esta consolidación de marzo a diciembre prácticamente va a tener oportunidad el estudiante que no tiene notas en el 2020, no tiene notas en el 2021, va a tener oportunidad con su trabajo de marzo a diciembre tener las calificaciones que le falten en esos años. A eso se llama la consolidación. De tal manera que a diciembre de 2022 se haya nivelado en cuanto al desarrollo de sus competencias y también en cuanto a la necesidad de sus calificaciones que le falten en las diferentes competencias. Acciones pedagógicas de vacaciones ya la conocemos, es la carpeta de recuperación. Y hay voluntarios, si hay voluntarios, trabajarán con los voluntarios. Recuerden también aquí que las acciones de recuperación, los docentes elaboran la carpeta de recuperación de acuerdo a las competencias que les hace falta a cada estudiante. Hay que agrupar a los estudiantes por sus competencias. Si hay estudiantes que solo le falta nota en una competencia, la carpeta de recuperación a ese grupo se le da de esa competencia. Si le falta 2 competencias, carpeta de recuperación de 2 competencias. Si le falta 3 competencias, de 3 competencias. Así sucesivamente. Recuerden que este año el docente elabora la carpeta de recuperación y tiene plazo hasta el 31 de diciembre para hacer llegar al estudiante. En cuanto a las acciones pedagógicas de marzo, y nos dice que las instituciones educativas a través del docente debe organizar acciones de bienvenida, integración y ambientación de las aulas al inicio del año escolar.
y que favorezcan el buen clima escolar y respondan a los intereses de los estudiantes. Eso se va a realizar en las primeras 2 semanas de gestión. Luego tiene que organizarse, ¿no es cierto?, la escuela esté limpia, ordenada, señalizada, ambientada con afiches, carteles, símbolos que den la bienvenida. Recuerden, ¿no?, las primeras semanas del año, es decir, las primeras semanas del año escolar, que viene a ser la tercera y la cuarta semana de marzo escolar, debe lograrse que los estudiantes se reconozcan, es decir, socialicen, generen vínculos de confianza y respeto y se integren como grupo de trabajo. Por lo tanto, van a realizar acciones para que los estudiantes expresen sus sentimientos, emociones frente al retorno de la presencialidad, ¿ya? Y además se tiene que aprovechar esas semanas para que haya los acuerdos de convivencia durante las primeras semanas, ¿no?, del año escolar, con la participación de todos los estudiantes. Se fijen pues nuestras normas del aula y las normas de convivencia de la institución educativa, y se tiene que enfatizar en estas normas el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Luego, también en esas primeras semanas tiene que darse la evaluación diagnóstica como punto de partida. La carpeta de recuperación que va a ser presentado por los estudiantes ya es un instrumento de evaluación diagnóstica. ¿Y qué consiste? En que no va a servir para poner calificaciones, va a servir para detectar debilidades o deficiencias en nuestros estudiantes y en base a ello poder programar nuestras experiencias de aprendizaje. Y aparte de eso vamos a tener que elaborar una experiencia de evaluación diagnóstica, ¿no?, donde se pueda recoger la información para tomar justamente decisiones o reajustes. Esto nos dará la idea completa, ¿no?, cómo están nuestros estudiantes con respecto a sus competencias y comparado al estándar que le corresponde desarrollar el año 2022. Para acompañar este proceso, nos dice, se podrán a disposición herramientas curriculares que orienten el proceso de evaluación diagnóstica. Entonces no nos preocupemos, el Ministerio sacará las disposiciones, ¿no?, cómo elaborar la experiencia de evaluación diagnóstica, y luego también va a sacar orientaciones para la planificación curricular a partir de las evidencias encontradas con la evaluación diagnóstica. Recuerden que el año 2022 todos los docentes hacemos nuestra planificación curricular desde la programación anual hasta las actividades o sesiones de aprendizaje. Ahora también nos dice que las acciones para la continuidad y consolidación durante el año tenemos lo siguiente. Desde el nivel de aprendizaje en el que se encuentran nuestros estudiantes con la intención de que todos avancen, ¿no?, debemos darle continuidad, ya sea cual sea el nivel que se encuentren nuestros estudiantes. Para ello, los docentes deben planificar experiencias de aprendizaje que propicien el desarrollo de procesos de aprendizaje híbridos. Entonces, es decir, una sola experiencia de aprendizaje considere, ¿no?, tanto la fase presencial como la de distancia, porque en la institución educativa lo máximo que puede permanecer en los estudiantes son 4 horas cronológicas de acuerdo a norma. Sobre las competencias desarrolladas en el marco de la emergencia educativa, tenemos que se propone que el docente determine, dice, las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y establezca las competencias en las que se requiere poner énfasis a lo largo del año. Entonces ya el Ministerio al año 2022 ya no va a poner estas son las competencias priorizadas, no. Ahora está pidiendo que el docente priorice las competencias que él vea por conveniente que hacen falta a nuestros estudiantes. Entonces el docente va a liderar la planificación de experiencia de aprendizaje, indudablemente enfatizando las competencias que él está priorizando, ¿ya? Se requiere que el docente evalúe para diagnosticar la situación real de los aprendizajes logrados en sus estudiantes. Ya les he dicho, tiene que haber una evaluación diagnóstica. La planificación de experiencia de aprendizaje para el desarrollo de procesos de aprendizaje híbridos. Ya hemos dicho, esta experiencia de aprendizaje vamos a tener que desarrollarlo tanto en fase presencial como en virtual, ¿no? Las experiencias de aprendizaje deben combinar formas diversas de aprendizaje según las condiciones y características del contexto. Va a haber casuísticas, ¿no?, diferentes de acuerdo a cada realidad, ¿no? Con una misma experiencia de aprendizaje debe comprender la combinación articulada de actividades que se desarrollan en momentos de trabajo presencial y a distancia a lo largo de la experiencia.
Y también nos dice que los momentos a distancia, ¿no?, deben ser aprovechados principalmente para el desarrollo de trabajo individual. Recuerden que mientras el estudiante esté en el colegio debe hacerse trabajo en equipo, ya no hay trabajo individual en el colegio. También tenemos protocolos, la norma nos trae protocolos, protocolo para el desarrollo de la jornada escolar. Por ejemplo, vamos a dar lectura, hay protocolo al salir del domicilio, por ejemplo, hay que cumplir este protocolo y hay que ponerlo en nuestro reglamento interno y hay que difundirlo. Antes de salir del domicilio, todo miembro de la comunidad educativa deberá revisar si presenta sintomatología. El que esté resfriado, el estudiante resfriado o alguna sospecha no debe ir al colegio, ¿no? O si llega al colegio se le detecta, se debe aislar y tratar de que retorne a su casa, ¿ya?, si tiene alguna sintomatología. Además, debe lavarse las manos con agua y jabón y colocarse mascarilla correctamente, verificar que se porte una mascarilla de repuesto, debe tener repuesto el estudiante, de ser posible contar con alcohol de forma personal, ¿no?, de concentración de uso personal. Entonces, hay protocolo para salir del domicilio, protocolo para estar en el transporte público, la cual se tiene que difundir, protocolo en la rutina de ingreso local educativo, protocolo para el consumo de alimentos. Recuerden que está prohibido que funcione kioscos escolares, no se puede expender alimentos en el colegio. Igual forma, no se va a poder preparar los alimentos de caliwarma, solamente se va a distribuir para que preparen en casa. Entonces, esta rutina de consumo de alimentos es para consumir el refrigerio que trae el estudiante, de forma personal y en forma personal, ¿no? Cada estudiante consumirá los alimentos que trae desde su hogar, para lo cual se guardará una distancia física de 2 metros. Si queremos tomar refrigerio, tenemos que salir al patio, porque esta distancia de 2 metros físicos es imposible tener en el aula. Por lo tanto, tiene que ser en espacio abierto, con acompañamiento de un docente para tomar su refrigerio, ¿no? Y como parte de una hora pedagógica. ¿Para qué? Para que no haya pretexto de que no estoy trabajando. Entonces, hay que programar también el consumo de refrigerio dentro de una hora pedagógica para cumplir este distanciamiento de 2 metros, ¿ya? Y tiene que ser necesariamente en campo abierto, ¿ya? Y así hay una serie de protocolos, mis queridos amigos, que tienen que incluirlo en su reglamento interno y difundir en cada momento. Y aquí nos dicen, ¿no?, los kioscos, las cafeterías, los comedores escolares se mantendrán cerrados, ¿ya? Los alimentos de caliwarma no se deben preparar ni consumir en el local educativo, se van a distribuir. Tenemos protocolo durante las clases, protocolo rutina de salida local de la institución. Entonces les recomiendo que estos protocolos lo puedan conseguir de la norma y lo incluyan en su reglamento interno, en los documentos de gestión, y sea difundido mediante cartillas a toda la comunidad educativa. Bien, amigos, hasta aquí por el momento. Ya estaremos sacando de repente otro video de otras partes que nos parezca importante en los próximos días. Será hasta próxima vez, esperando que le ayude o le motive a leer la norma Resolución Ministerial 531.